Muy buen día, compañera y docente. Nosotros somos el grupo número 1 y hoy vamos a tener un conversatorio en la materia de neuropsicología. Las personas que vamos a participar en esta parte somos Pamela Carrasco, Marilyn Peralta y Wendy Villalba, quien les habla. Nuestro conversatorio se va a tratar sobre los aspectos básicos de la epilepsia. Buenas tardes, mi nombre es Pamela Mercedes Carrasco Peláez. Hola Wendy, ¿me podrías explicar qué es la epilepsia? Bueno, Pam, les explico. El término epilepsia describe trastornos del cerebro que involucran una crisis epiléptica respectiva. Las crisis epilépticas son ondas incontrolables y repentinas de actividades cerebrales que causan movimientos involuntarios, cambios en la atención o pérdida de la conciencia, en algunos casos. Puede afectar todo el cerebro u ocurrir solamente en una parte de este. Por ejemplo, puede haber un movimiento involuntario, un cambio en la atención o llegar a tener pérdida de la conciencia. Buenas tardes, Wendy. Soy Marilyn Peralta. Saber qué aspectos negativos tiene la epilepsia. La epilepsia tiene algunos aspectos negativos. Creo que la mayoría lo podemos ver como algo negativo, esta enfermedad, la cual es una consecuencia de una lesión que podemos identificar en el cerebro. Estas pueden ser traumatismos, ictus y otras lesiones vasculares, como pueden ser tumores, infecciones, inflamación en alguna parte del cerebro, malformaciones congénitas en la corteza cerebral, enfermedades neurodegenerativas, entre otras enfermedades que podemos tener en nuestro cerebro. Wendy, y entonces la epilepsia tiene aspectos interesantes. Claro que sí, la epilepsia es una enfermedad también muy interesante y muy investigada. Entre los aspectos interesantes tenemos la epilepsia, causa genética, suele aparecer en las dos primeras etapas de nuestra vida, o sea, cuando somos niños todavía. Los traumatismos también afectan la mayoría a personas ya de edad avanzada, o sea, puede ser o edades muy tempranas o ya cuando somos adultos mayores. Los tumores cerebrales pueden manifestarse como epilepsia a cualquier edad, con promedio en adultos entre los 40 y 50 años. Las enfermedades vasculares cerebrales y las enfermedades neurodegenerativas son una causa frecuente de la epilepsia en personas en la tercera edad. Wendy, ¿y cómo podríamos diagnosticar la epilepsia? Existen varias pruebas para diagnosticar la epilepsia con el estudio de nuestra historia clínica y debe realizarse con un estudio minucioso, realizando a los pacientes diferentes tipos de estudios. Entre estos tenemos electrocardiogramas, que es una prueba específica para el diagnóstico de la epilepsia, ya que puede analizar la actividad cerebral de una persona en tiempo real. También tenemos resonancias magnéticas cerebrales, que es una prueba radiológica que no emite radiación y que permite identificar lesiones cerebrales causadas por la epilepsia. Y entonces, ¿cuál es un aspecto negativo de los diagnósticos? Para explicarles esto, existen diferentes formas, como ya les conté, de realizar un diagnóstico. Pero cuando no se realiza de la manera correcta, puede haber un diagnóstico erróneo. Y en investigaciones, casi 1 de cada 5 diagnósticos son erróneos. O sea, no son específicamente que padezcan los pacientes de esta enfermedad. Y el diagnóstico de una epilepsia es un reto y no debe basarse solamente en una historia, sino debe ser analizada correctamente. Vamos a proseguir con las siguientes preguntas que van a ser para Mari. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir sobre lo positivo que encontramos en el periodo preictal? Bueno, Wendy, en cuanto al periodo preictal, te puedo comentar que no es la epilepsia en sí, o sea, no es la convulsión. También la podemos considerar como una advertencia para que las personas ya en alerta están próximos a que les dé convulsiones, que es también conocida como la... Marilyn, entonces el periodo preictal tiene algo negativo. Claro, Pamela, tiene varios aspectos negativos, dentro de los cuales podemos recabar que la persona tiene un comportamiento desorganizado y desorientado. Y también dentro de esto predomina la irritabilidad de la persona, se siente enfocada, ofuscada y tiende a tener pensamientos acelerados. Estos son aspectos negativos.
caben dentro de una persona que está próxima a tener una epilepsia. ¿El periodo preictal tiene algo interesante? Tiene varios aspectos interesantes, pero dentro de los cuales yo los considero bien importantes que relacionado con la falta de sueño, ya que las personas próximas a tener un estado epiléptico pierden la noción del sueño, no les da sueño por estar pendientes y con temor. Y también ocurre 40 segundos antes de que suceda la crisis epiléptica. Y por eso esto les permite, no, la falta de sueño es por la desesperación o por la epilepsia, porque ya las personas que conocen estos síntomas ya saben que a lo que se les viene y a veces es por miedo, les llega todo. Marily, el siguiente es el periodo ictal. Cuéntanos lo positivo, lo negativo e interesante de aquí. Bueno, dentro del periodo ictal es la epilepsia en sí. Ya la persona empieza a tener sus convulsiones y estas pueden llegar a ser algo positivo, puede ser que no pueden ser muy fuertes. Y dentro de lo negativo podemos decir que la persona llega a un estado de pérdida de la conciencia y tiene movimientos motores violentos y a la vez involuntarios, porque la epilepsia sabemos que es un estado donde la persona no puede controlar. Y en cuanto a lo interesante, podemos decir que puede durar unos segundos, pero también puede extenderse. Y se producen patrones de electroencefalográficos hipersincrónicos, conocidos como el EGIM. Estos pueden ser asociados con el cambio del comportamiento en el ser humano. También podemos determinar que dentro de los aspectos negativos del estado y tal, la persona tiende a tener movimientos de la cabeza, de los ojos o otras partes del cuerpo, que a veces nosotros como seres humanos nos asustamos al ver este estado. Claro, igual conocemos que el último de estos periodos es el periodo posictal. Y cuéntanos también, Marín, sus aspectos positivos, negativos e En interesantes. cuanto a los aspectos positivos, puedo manifestar que el periodo en el cual la persona ya se empieza a recuperar, ya se empieza a tranquilizar, pero en cuanto a lo negativo, tenemos todavía que la persona se encuentra confundida, desorientada, porque al tener conciencia al inicio de lo que le iba a pasar, pero ya después de lo sucedido, entra en shock porque no sabe qué hizo, qué le pasó, todo. Y en cuanto a lo interesante, podemos decir que esto ocurre 40 segundos después de la crisis. Y la persona tiende a tener un descanso largo, porque cabe tener en cuenta que el estado epiléptico en el que entran es un estado, se agota la persona, aunque sea un tiempo pequeño, pero la persona termina agotada. Listo, muchas gracias, Marín. ¿Podemos empezar también, por favor, con las preguntas para Pamela? Bueno, Pamelita, cuéntanos los tipos de crisis que existen. ¿Cuáles son los aspectos positivos, negativos de? Bueno, Marilyn, pues existen dos tipos que son los principales. Uno son las crisis parciales o focales y las otras las crisis generalizadas. Y bueno, yo lo positivo que puedo ver de todo esto es que si logramos detectarlo a tiempo, nosotros podemos prevenir un problema de salud y también futuras crisis. Y también podemos diagnosticar algún otro problema neurológico. Y lo negativo de toda esta situación sería de que las crisis presentan un riesgo para la salud y son imprescindibles. O sea, nosotros no sabemos en qué momento va a darle una crisis a la persona y si esta puede salir lastimado por lo mismo. Y esto conlleva que la persona presente incomodidad o ansiedad por todas estas cosas. ¿Qué tipos de crisis epilépticas generalizadas tónico-cleicas existen? Wendy, este tipo de crisis generalizada presenta muchos tipos, pero entre los más comunes tenemos 4, que son la crisis generalizada tónica, la crisis generalizada tónica clónica, que es la crisis generalizada compulsiva, que nosotros la conocemos así, la crisis generalizada mioclónica y la crisis generalizada de ausencia. Pame, una preguntita. ¿Qué son las crisis epilépticas focales? Bueno, Marilyn, te puedo comentar que las crisis epilépticas focales es una crisis que se da en una pequeña región de nuestro cerebro y se da también, o sea, su origen en sí es por alteraciones eléctricas anormales en nuestro cerebro. Y pueden permanecer en una sola parte de ella o en otros casos convertirse en convulsiones tónicas clónicas bilaterales, que esto sí hace que afecte a todo nuestro cerebro. Listo, Pame, cuéntanos, ¿qué son las crisis focales sin alteración de la conciencia
o también llamadas crisis parciales simples. Son convulsiones o crisis. Manifestación depende de qué área este afecte. Por lo general cambia temporalmente el habla, los movimientos, el sentido, también se ve afectado lo que es el gusto o el olfato, pero a nivel de la conciencia no se ve afectado. Dame, como última pregunta sería, ¿cuáles son los cambios cognitivos más comunes asociados con los diversos tipos de epilepsias y cuáles son los aspectos positivos de aquellas? Bueno, Mari, son algunas, como las dificultades de aprendizaje, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, también la capacidad intelectual. También podemos ver que a ellos se les ve la concentración reducida, la función ejecutiva reducida, la velocidad de procesamiento de las cosas en ellos es reducida, y también lo que es los defectos del lenguaje y la disfunción de la memoria verbal. En cuanto a lo que es la expresión oral, le falta de categorización e incomprensión del significado social. O sea, es decir, tienen un déficit en la conversación y en el discurso narrativo. Y bueno, lo positivo que puedo ver de esto es que aunque los cambios cognitivos son varios, los pacientes con epilepsias tienen funciones cognitivas normales y son capaces de vivir también sus vidas normales. Listo, chicas, muchas gracias por su participación. Saludos, mi nombre es Joana y junto con mi compañera Denise hemos realizado una investigación acerca de puntos negativos, positivos e interesantes que existen dentro de la neuropsicología de la epilepsia. Para comenzar, es necesario indicar que la epilepsia es un trastorno en que se interrumpe la actividad de las células nerviosas del cerebro y provoca convulsiones. Además, puede ocurrir en el cerebro como resultado de un trastorno genético o una lesión cerebral adquirida, un traumatismo o un derrame cerebral. Es por ello que dentro de los puntos positivos, Denise, me gustaría acotar lo siguiente. Las personas que presentan epilepsia pueden llevar una vida normal, realizar actividades cotidianas y además pueden estar controladas con medicamentos y terapias respectivas. Claro, compañera. Además que esta enfermedad no es de contagio, o sea, no es contagiosa, por lo cual los pacientes que sufren esta afección pueden recibir total apoyo sin riesgo alguno de familiares y de sus amigos, por lo cual ellos también pueden brindarles esos primeros auxilios ante una convulsión epiléptica. Además de que conocer los síntomas puede prever una convulsión y por esto, al conocerlos y saber controlar con ayuda de un médico, puede permitirle al paciente y a las personas de su entorno que desarrollen una adaptabilidad completa a la enfermedad. Y en la alimentación, a su vez, existen planes dietéticos que sirven para reducir los efectos de la epilepsia y además se puede tratar con cirugía adecuada y tratamientos que son actualmente seguros y eficaces gracias al avance tecnológico y científico que se ha originado. Actualmente, los fármacos de la nueva generación suelen tener menos efectos secundarios adversos. Además, practicar ejercicio es una forma correcta para combatir y prevenir los efectos de la epilepsia. Es verdad, Denise, y las personas que tienen epilepsia tienden a desarrollar mejor adaptabilidad también en diversas situaciones. Sin embargo, siempre suelen estar como que alertas que en cualquier momento puedan surgir las famosas convulsiones que ellos están propensos, ¿no? Claro, esto ya sería como la parte negativa de la epilepsia, por lo cual, por ejemplo, un paciente que presenta epilepsia es con mayor frecuencia, déficit de atención, también como sus dificultades en el aprendizaje y alteraciones en la conducta. No solamente en la conducta, también en lo emocional y en lo psicosocial. Además que esto de ley va, una alteración neurológica puede afectar su cognitivo focal. Exacto, y también los fármacos antiepilépticos pueden alterar el desempeño cognitivo y los movimientos involuntarios también que se presentan en la crisis pueden causar diversas lesiones en la persona. Existe también la desorientación que va a cabo con la crisis y también están los síntomas de algunas alteraciones neuropsicológicas, como lo son las falta de atención, problemas con la memoria, la confusión, problemas del lenguaje y del habla, trastorno de comportamiento y problemas también en el proceso de la información. Claro, o sea, eso se refiere a su lado de
los déficits que va a presentar en el cognitivo focal, pero sobre todo un porcentaje significativo en la epilepsia son los casos en los niños, porque suelen ser los que presentan más déficit intelectual y pueden desarrollar muchos trastornos del lenguaje. Exacto. Y para culminar con esto de los aspectos negativos que hay, los factores psicosociales también alteran los componentes de calidad de vida del paciente hasta un 95%. Exacto, o sea, disminuye su habilidad para desarrollar las tareas cotidianas. Muchos pacientes tienen mucho miedo de salir a hacer sus actividades fuera de su hogar, en su trabajo, en otros ambientes, porque piensan que van a hacer un ataque epiléptico y esto le repercute mucho en su tranquilidad. Además que muchas alteraciones de esos producen cambios en su estado de ánimo. Exacto, y también algunos de los medicamentos anticonvulsivos no siempre son rentables para todas las personas, para toda la población general. Y también el sistema de atención actualmente sanitario no está muy especializado con respecto al tema de la epilepsia. Se suele confundir con ciertas otras situaciones. Claro, es que también una forma tan negativa de ver esto son los porcentajes de pacientes. Por ejemplo, entre un 20 a un 30% de personas con epilepsia han experimentado o van a experimentar un trastorno psiquiátrico, por lo cual esto resulta ser algunas veces una carga para familiares con epilepsia, porque como hemos hablado, esto va a repercutir en su conducta, en su capacidad de lenguaje, en su parte cognitiva, en la emocional. Exacto. Además, Denise, como datos interesantes, me gustaría mencionar que los pacientes que presentan sus primeras crisis en edades tempranas presentan mayores déficits cognitivo. Los niños también con epilepsia crónica de inicio precoz suelen presentar anormalidades cerebrales globales, ¿verdad? Y las alteraciones incluso mucho antes de la primera crisis clínica. Claro, es porque esta es una enfermedad neurológica de las más comunes a nivel mundial. Y en los niños, los fármacos antiepilépticos se correlacionan inversamente en el coeficiente intelectual, o sea, les perjudica también, ¿verdad? Y la mayor parte de todas estas investigaciones clínicas se han realizado tanto en niños como en adultos, o sea, para tratar el problema desde la raíz, desde la niñez. Existen investigaciones que en los pacientes con epilepsia parcial da que es un origen focal, con cambios en las redes cerebrales globales, por lo que se correlacionan con sus déficits cognitivos amplios, que van más allá de su foco epileptógeno. Exacto, y los pacientes prequirúrgicos con menor coeficiente intelectual tienen un pronóstico no agradable para aquellos que ingresan a cirugía con un coeficiente intelectual mucho más alto. O sea, esa es la diferencia que hay. Los que tienen menor, como que un poco menos, peor, o sea, por así decirlo, peor el resultado que los otros que tienen el coeficiente más alto, ¿verdad? Claro, y también existen investigaciones con pacientes que sufren epilepsias parciales de origen focal. En cambio, con las redes cerebrales globales se correlaciona con los déficits cognitivos más amplios también, ¿verdad, Denise? Por supuesto, actualmente existe una gran cantidad de aplicativos que se pueden desarrollar el protocolo de una evaluación neuropsicológica en la epilepsia, por lo cual, aunque el rango de estos test aplicados en evaluaciones epilépticas varía un poco entre una y otra entidad, esto se debe solamente a factores tanto fijos como flexibles y el curso de cada patología. Además que es recomendable que estos aplicativos también se realicen en familiares de la persona epiléptica porque afecta al trastorno convulsivo, que estos aplicativos también se realicen en los familiares de las personas afectadas, porque es un trastorno convulsivo que es el resultado que demuestra que un 30% de los pacientes relacionados a un paciente que ya experimentó sus convulsiones epilépticas vayan a presentar al menos una crisis al año. Exacto, Denise. El desempeño cognitivo de una persona con epilepsia varía dependiendo de factores tanto como su etiología de la crisis, como el tipo de la crisis, la frecuencia, la duración y su severidad. Fue todo, compañera Joana, lo que puedo aportar sobre los puntos positivos, negativos e interesantes de la investigación acerca de la neuropsicología de la epilepsia. Muchas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Silvia Alcíbar. Junto con mi compañero Andrés Moreno y mi compañera Gaby Santillán, hemos hecho una pequeña investigación sobre el estudio del coma. Bueno, debemos empezar diciendo que el coma es un estado profundo de inconsciencia en el cual una persona en coma está viva, pero es incapaz de moverse o responder a estímulos externos. Bueno, en cuanto
A esta investigación también tenemos como subtemas el coma epiléptico y la muerte cerebral. Buenas noches con todos. Por favor, indícanos cuál es la probabilidad de un paciente en coma de recuperarse después de un mes de haber estado en ese estado. Claro, varios estudios han determinado que tras un mes de que una persona esté en coma, existe una probabilidad del 54% de recuperar la conciencia, un 18% de quedar en estado vegetativo y un 28% de que la persona fallezca. Buenas noches, compañeras. Acotando con tu introducción, ¿qué lleva a un paciente a un estado comatoso? Claro, para responder a esta pregunta debemos saber primero que la corteza cerebral y la formación reticular son las principales estructuras que están encargadas de mantener el estado de conciencia. Sabiendo esto, debemos decir que un daño directo por compresión o por destrucción de la sustancia reticular ascendente puede provocar el estado comatoso en un paciente. ¿Y Ok. tú para qué crees que se induce al coma? El coma se induce básicamente para reducir el consumo de oxígeno y energía en un paciente, ya que éste necesita mantenerse monitoreado. Entonces, mientras el cerebro duerme, se encuentra en reposo, se puede realizar más estudios en caso de alguna patología o una herida cerebral. Ok. ¿Qué significa TAC y para qué sirve en el ámbito del coma? Claro, la TAC significa tomografía axial computarizada. Bueno, este es un procedimiento en el cual se usa una computadora. Esta está conectada a una máquina de rayos X y esta produce imágenes del cerebro en distintos ángulos y esta sirve para diagnosticar las enfermedades y buscar una mejora. Ahora, con respecto al coma, bueno, uno de los tipos sería el coma epiléptico, que pues claramente viene de la epilepsia. ¿Cuáles son algunas de las causas por las que se puede contraer la epilepsia? Entre una de las causas puede ser una infección por meningitis. Esta es la inflamación de las meninges, que son los tejidos que recubren el cerebro y la médula espinal. También se puede dar por una encefalitis, que es una inflamación del cerebro, o también se puede dar por el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH. Gaby, una consulta. Tú estamos estudiando sobre el coma. En el ámbito del coma epiléptico, ¿qué produce la epilepsia? Eh, bueno, las señales anormales que son producidas por cambios en el tejido cerebral irritan la actividad del cerebro. Esto es la causa por la que se puede producir crisis epilépticas. Sin embargo, es muy poco común encontrar las causas. Solamente en 1 de cada 6 pacientes se ha podido encontrar las causas reales de la misma. Lo que nos estás mencionando, ¿tú crees que las crisis epilépticas causan daño cerebral? Bueno, eso sí es algo importante que tomar en cuenta. La epilepsia generalmente no causa daño cerebral, es mínimo el daño que causa. Generalmente después de una crisis epiléptica, las vuelven a su funcionamiento normal. Por eso es que se recomienda que después de una crisis, para acelerar este proceso, el paciente lo mejor que puede hacer es descansar. Lo que realmente causa daño al cerebro es la falta de oxigenación. Por eso es que se ha descartado que la crisis epiléptica por sí sola cause algún daño cerebral mayor. Em, Científicamente sabemos que el coma epiléptico se ha dado en partes individuales en el paciente, pero ¿en qué áreas se ha enfocado el tratamiento para la epilepsia? ¿Y qué implicaciones sociales e individuales ha acarreado en la falta de información de sí? Bueno, sí, lamentablemente el tratamiento de la epilepsia solamente se ha enfocado en el área médico-clínica.
Pues bien, claro, si se hace un seguimiento a los pacientes para ver su sintomatología, controlar la misma, puede ser con o sin medicamentos, se ha descuidado totalmente las otras áreas que implican esta enfermedad, como son las emocionales, conductuales, educativas, laborales que tiene esta población. Por ejemplo, en el área clínica, es muy poco probable encontrar quien brinde información adecuada a los pacientes. Por eso es que estadísticamente se conoce que por lo menos un 40% de las personas que padecen esta enfermedad no conocen ni el nombre de la misma y por obvias razones no siguen el tratamiento adecuado. Es verdad. Y se puede decir que existe discriminación en contra de las personas diagnosticadas con epilepsia. ¿Qué crees tú? Sí, claro que sí. De hecho, la mayoría de personas que son diagnosticadas con esta enfermedad han sentido un alto grado de discriminación en su vida diaria, pues generalmente a ellos se les prohíbe realizar actividades individuales de peligro, como puede ser manejar maquinaria, nadar. Siempre ellos necesitan a alguien cercano que los acompañe por si una crisis aparece. Entonces, por consiguiente, esto hace muy difícil que ellos puedan buscar, por ejemplo, un trabajo, asistir a una escuela común o inclusive encontrar amistades, una pareja. Estas actividades que son tan comunes para nosotros, para ellos se han convertido en un gran reto que tienen que vivir cada día. En el ámbito de salud, el Ministerio de Salud Pública y el seguro, el IES, ayudan y bastante en lo que son campañas. ¿Tú crees que es necesario crear más campañas de concienciación en donde se proporcione mayor información y apoyo? En el caso de la epilepsia, yo creo que sí. Yo creo que es muy poca la información que todos tenemos como población general. De hecho, muchos desconocemos las causas más comunes, qué se necesita, por ejemplo, para cuidar a una persona que tenga una crisis. Entonces, sin duda, conocer la mayor cantidad de información posible sobre la enfermedad va a permitir mejorar la calidad de vida de los pacientes, puesto Claro. que si todos conocemos de mejor manera, ellos van a poder recibir una intervención adecuada, apropiada y segura. Además de que, no sé si ustedes han notado que cuando una persona se apodera de su enfermedad, la convierte en algo, o sea, tiene una visión más positiva de la misma e inclusive se convierte en educador de otras personas. Claro. Sí, es Sí. muy cierto. ¿Y algún dato curioso que nos puedas decir sobre la epilepsia? Sí, claro que sí, como un dato curioso, se sabe que Sócrates, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, Van Gogh, Newton y muchos otros personajes importantes fueron diagnosticados con epilepsia justamente. Entonces podemos comprobar que esta enfermedad no es un impedimento para poder conseguir nuestros logros y además quien quita no convertirnos en verdaderos genios como fueron ellos, ¿no? Claro. En ese entonces no existía la carbamazepina, medicinas que hoy en día se puede fácilmente controlar esta enfermedad. Claro, y bueno, muchas veces esa medicina también limita un poco las funciones básicas, ¿no? Porque por el hecho de tranquilizar, digamos, la actividad cerebral, impide que realicen muchas de sus actividades cotidianas. Claro, más aún cuando son niños o jóvenes. Exactamente. Ahora, Andrés, sobre la muerte cerebral, que es otro tema muy interesante, indícanos tú un poco, ¿qué es la muerte cerebral y cuál o cuáles son los pronósticos para esta condición? Claro, tenemos que tener algo bien claro. ¿Qué es la muerte? ¿Sí? Es un hecho único e irreversible al que podemos llegar por dos maneras. ¿Sí? Puede ser por el cese irreversible de la función cardiorrespiratoria que involucra el corazón y los pulmones. O también cese irreversible de la función cerebral, que es lo que estamos estudiando nosotros, que es la muerte cerebral o muerte del cerebro comúnmente, como comúnmente se le dice. ¿Sí? La muerte cerebral dice que se produce cuando una persona tiene destruido todo el cerebro, ¿sí? De forma completa e irreversible. Con cese de toda actividad, este no recibe sangre ni oxígeno y se muere. En estos casos, los órganos pueden funcionar durante un tiempo si la persona fallecida está conectada a un respirador. Sin embargo, la función del corazón y del pulmón cesan si se desconecta del respirador. La muerte cerebral está aceptada como una manera de morir desde un punto de vista médico, ético y legal. Los criterios deben determinar la muerte cerebral
son estrictamente médicas y legales. La muerte cerebral frecuentemente es causada por hemorragias, por isquemias de manera infrecuente. Es causada también por infartos cerebrales masivos, hemorragias cerebrales, trombosis de venas, tumores cerebrales, meningitis, encefalitis. Por esas causas se puede. Muchísimas gracias. Igualmente a ustedes. Sí, gracias. Listo, muchas gracias. Todos cordiales, estimada docente Mena Montserrat. Nosotros somos la última parte del grupo número 1. Nuestro tema es la escala de Glasgow. Nosotros estamos conformados por Paredes Sacón, María Isabel, y quien les habla, Mina Quiñones, Jenny Isabel. Mencióname un poco acerca de lo que es la escala de Glasgow y por quiénes fue diseñada. Bueno, estimado docente y compañeros, en esta oportunidad yo junto con mi compañera Jennifer estaremos hablando sobre la escala. A tu pregunta, Jennifer, la escala de Glasgow fue creada por Graham Teaser y Brian Jenner, que eran miembros del Instituto de Ciencias Neurológicas de la Universidad. La escala de Glasgow es una herramienta importante para cuantificar el nivel de conciencia de una persona y para predecir una lesión en la que haya producido algún tipo de daño cerebral. Como lo mencioné anteriormente, fue diseñado por dos neurocirujanos del Hospital de Glasgow en Inglaterra, de ahí su nombre, y publicado e introducido recién en el año 1974. A partir de entonces se extendió por otros hospitales en el Reino Unido y más tarde en todo el mundo. Y se utilizó con regularidad en los servicios de emergencia. Jennifer, dentro del aspecto de conciencia, mencióname cuál es la parte positiva y las estructuras que se manifiestan dentro de esta pregunta. Bueno, Isabel, dentro de los aspectos de la conciencia consideran dos tipos de estados, el de alerta y el cognoscitivo. El de alerta consiste en que la persona está consciente con respecto al entorno en el que se encuentra, pero la parte cognoscitiva es la demostración neta de que existe una comprensión del evaluador hacia lo que es la capacidad por parte de la persona que obedece las órdenes. Las estructuras que se involucran aquí son las fibras que proyectan hacia el hipotálamo porque estas regulan la función automática y los ciclos de vigilia y sueño, mientras que las que proyectan hacia lo que es la parte del tálamo hacen una integración de modulación de los estímulos, la misma que por lo general es igual a despertar. Adicionalmente, estas proyecciones hacia la corteza cerebral y frontal se encargan de la activación córtico integradora de forma automática, la cual envía órdenes a las vías talámicas porque son las encargadas de la apertura ocular en relación a la respuesta de los estímulos hacia ambos lóbulos frontales basales. Isa, mi siguiente pregunta va relacionada con respecto al objetivo de la escala de Glasgow con respecto a la parte de la creación. La escala de Glasgow se creó con el objetivo de estandarizar la evaluación del nivel de conciencia en pacientes con traumatismo cráneoencefálico, porque este evalúa el desarrollo neurológico de los pacientes con este tipo de traumatismo y como método para determinar objetivamente la gravedad de la disfunción cerebral de estos pacientes. Isa, la escala de Glasgow, mencióneme de qué forma se evalúa. El coma de Glasgow utiliza 3 parámetros que han demostrado ser altamente reproducibles en su apreciación por diferentes observadores, ya sea la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora. La puntuación más baja es de 3 puntos y la más alta es de 15. Esta debe desglosarse en cada sección y siempre se puntúa la mejor respuesta, o sea, de estas 3. El uso sistemático de esta escala a intervalos regulares permite obtener un perfil clínico de la evolución del paciente. Después de realizar el examen neurológico, podemos establecer una categoría para la gravedad del trauma que tenga el paciente. A partir de aquí, el especialista puede formular un pronóstico inicial y sobre todo marcar los próximos pasos diagnósticos y terapéuticos. Jennifer, en relación con la siguiente pregunta, ¿podrías mencionarme acerca de las hipótesis y los métodos de los estímulos dolorosos? Porque esa parte es súper interesante, pero yo quiero que la puntualice. Ok, existen 3 métodos para poder aplicar lo que es el estímulo doloroso central. Tenemos una presión supraorbitaria, la presión mandibular y la presión del trapecio. Y dentro de las hipótesis tenemos 3, la hipótesis del sistema colinérgico, la reticular y la centrípeta. Dentro de la hipótesis del sistema colinérgico, nosotros planteamos que existe una difusión de generalidades con respecto a la consecuencia de
de un trauma que activa el sistema colinérgico inhibitorio en el segmento dorsal del puente que genera una pérdida de conciencia, la misma que puede ser transitoria hasta los niveles de acetilcolina que se normalice. La hipótesis reticular plantea que este tipo de síndrome se activa gracias a los estímulos que se encuentran provenientes de los tractos sensitivos y de la corteza para poder generar una respuesta compartimental con respecto al traumatismo cráneoencefálico y su disminución en la actividad polisináptica. Hipótesis centrípeta, aquí plantea fuerzas rotacionales externas, las cuales tienen fuerzas cortantes, que rompen las fibras nerviosas. Las mismas porcionan lo que es la amnesia, la desorientación, la pérdida de conciencia y requiere una mayor energía para los tractos de las lesiones que ocurren en el estado de la conciencia. Jennifer, en relación a la siguiente pregunta, entrando en contexto, por favor, mencióneme un pequeño concepto de apreciación con su respectiva puntuación de los 3 tipos de respuesta de la escala de Glasgow. Bueno, tenemos lo que es la respuesta ocular, la verbal y la respuesta motor, cada una con su puntuación. La respuesta ocular manifiesta un número alto de 4, el cual evalúa directamente lo que es el funcionamiento del tallo cerebral, demostrando al evaluador lo que es el sistema de activación reticular, el mismo que se encuentra activado, siendo espontáneo número 4, a la voz 3, al dolor 2, si no hay respuesta 1. Con respuesta verbal tenemos un valor máximo de 5, el mismo que se proporciona al profesional con la información sobre la comprensión del funcionamiento de los centros cognitivos y del cerebro, reflejándonos la capacidad de un paciente para la parte articular y expresión de las respuestas, teniendo una orientación de 5, si se encuentra confusa 4, inapropiada 3, incomprensible 2 y ninguna una puntuación de 1. Aparte de la respuesta motora, tenemos una puntuación máxima de 6. Si obedece órdenes, le vamos a dar 6. Si localiza el dolor por medio de un pellizco o una estimulación, le vamos a dar 4. Si tiene una respuesta en flexión, le vamos a dar 3, es decir, colocando sus miembros de otra forma y donde él manifieste que tiene algún tipo de dolor. La respuesta en extensión, es decir, extendiendo algún tipo de miembro, también le vamos a dar un 2 o si no existe ninguna respuesta, un 1. Isa, debido a qué podría presentarse inconsistencias en la escala de Glasgow cuando existe su uso y su interpretación. Muchas de las fallas que se desprenden de la aplicación de Glasgow son debido a que el personal de salud no toma en cuenta las limitaciones que ésta tiene. Es decir, en el momento en que los profesionales realizan sus valoraciones, no contemplan ciertas implicaciones que tiene la escala de Glasgow. Y esto produce resultados erróneos. Darse inconsistencia a la determinación de resultados erróneos, como asumir condiciones clínicas que son más severas de las que realmente existen, o por el contrario, ignorar datos e información sobre el deterioro de una persona. Esta situación retrasa la atención oportuna de los pacientes y en consecuencia pone en peligro su condición neurológica y hasta la vida del paciente. Jennifer, existen algunos parámetros negativos que se asumen a las primeras horas y desventajas posteriores a estas horas con respecto a la escala de Glasgow. En las primeras horas post-trauma, el edema vasogénico y citotóxico parece ser muy recurrente, el mismo que puede hacer que exista una proporción de gravedad del trauma alcanzando un nivel máximo a sus 72 horas. Después de este periodo inicia una regresión. A pesar de persistir algún tipo de intensidad, muchos meses, depende mucho de la gravedad de la lesión y de las circunstancias en las que se encuentra el paciente. Cuando los pacientes se encuentran hospitalizados por medio de un diagnóstico de una hepatitis alcohólica, de una pancreatitis, etcétera, nuestra primera medición es el día del ingreso, el cual le vamos a dar el día 1 con respecto al diagnóstico, y la segunda va a estar basada entre el día 6 o 9 de su hospitalización. Jennifer, por favor, adicióname los registros que deben de existir en un paciente que vamos a valorarlo con la escala de Glasgow y por qué razón es negativa la precocidad o la agresividad del paciente politraumatizado con respecto a su respuesta verbal, ya que se le adiciona el deterioro neurológico. Bueno, deben de existir registros cada media hora durante 2 horas, 1 hora durante las siguientes 4 horas y después cada 2 horas. Pero esto que está aquí se encuentra edificado de acuerdo al paciente y al momento. Pero esto que está aquí es algo general.
El manejo cada vez es mucho más precoz y agresivo del politraumatizado, ya que ha conducido a un incremento en el número de los pacientes que llegan a los servicios de urgencia, los mismos que ya se encuentran intubados, sedados, y es dificultante lo que es una valoración verbal. Por lo tanto, su deterioro neurológico prehospitalario es un predictor independiente del deterioro de la evaluación hospitalaria. Esto como consecuencia del aumento de los recursos que se encuentran empleados para los pacientes de la lesión cerebral. Estimada docente, estimados compañeros, agradecidos por su atención. El grupo número 1 ha finalizado su intervención. Esperando que les pueda haber gustado. Un abrazo fraterno, saludos cordiales, estimada María Isabel. Muchas gracias, estimada docente y compañero.